Hola, soy Alexander Palacio. Esto es Guerra Espiritual 2.0, la batalla por las ideas que gobiernan tu mente. Bueno, este es el segundo video de una serie sobre guerra espiritual. Así que si no has visto el primer video de esta serie, te pido que vayas a mi canal de YouTube, entres, le dé a me gusta, te suscribas a mi canal y busque Guerra Espiritual 2.0 y puedas comenzar conmigo esta maravillosa serie sobre guerra espiritual. El día de hoy quiero continuar hablando acerca de lo que es la guerra espiritual. Y si fuéramos a definir qué es guerra espiritual en realidad, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, la guerra espiritual no es más que la lucha incesante que se da entre las fuerzas demoníacas, llámese principado, potestades, demonios, gobernadores de las tinieblas, con la iglesia de Cristo, con el objetivo de ganar terreno en cada batalla y así dominar el pensamiento ideológico de un individuo o un colectivo a fin de determinar sus acciones para ser guiados a una eternidad sin o con Dios en algunos casos, bueno, dependiendo no quién gane esta batalla. Ahora bien, la guerra espiritual no es estática, por lo que no siempre se va a pelear de la misma manera. Esta varía dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar y dependiendo lógicamente las circunstancias, las necesidades que se presenten. En otras palabras, las estrategias utilizadas por la iglesia para afrontar la influencia demoníaca en un país pobre de África, por ejemplo, nunca deben ser las mismas estrategias que se utilicen para enfrentar la influencia demoníaca en un país rico de Europa, porque las condiciones son distintas y los demonios van a actuar de manera distinta. Efesios capítulo 6, versículo 12, quizás uno de los textos que mejor define lo que es la guerra espiritual, deja muy claro que la guerra es contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, en este caso en el siglo que ellos estaban viviendo. Esto revela una gran verdad, y es que los demonios que operaban en el siglo I actuaban de acuerdo a las demandas del siglo I. Los demonios que operan en el siglo XXI actúan de acuerdo a las demandas, ¿no?, del siglo XXI. Daniel oró, por ejemplo, en el siglo V a.C. desde Babilonia bajo el dominio del imperio medo-persa. ¿Quién se opuso a Daniel para que recibiera la respuesta de Dios? Bueno, el príncipe de Persia es lo que dice la Biblia del siglo V a.C., un principado encargado de contrarrestar el papel de los siervos de Dios en esa época y en ese lugar. Ahora bien, si nosotros oramos y actuamos a favor de expandir la obra de Dios en el siglo XXI ahora, por ejemplo acá desde República Dominicana, yo te pregunto, ¿se nos opondrá el príncipe de Persia del siglo V a.C.? Claro que no. Sin lugar a dudas, se nos opondrá el príncipe de República Dominicana del siglo XXI y este que va a luchar contra nosotros en esta época, en este tiempo, o quizás alguna entidad o demonio con un rango mayor a nivel internacional. Lo cierto es que en un mundo aislado, con personas y tribus aisladas, los demonios actuaban de manera aislada. Ahora, en un mundo moderno y globalizado, con personas modernas y globalizadas, pues los demonios actuarán de manera moderna y actualizada. En los tiempos pasados, la falta de la ciencia, quizás el poco flujo de información, los tabúes, podríamos decir que el misticismo y todas las condiciones propias de aquellas épocas, ¿no?, le dieron paso a una manifestación demoníaca donde ésta se limitaba, claro, a las posesiones de cuerpo, a los videntes, a obrar a través de los chamanes de esa época, muchas veces a las enfermedades, a las brujerías, ¿no?, maldiciones y ese tipo de cosas. Y sin lugar a duda, donde más se destacaba la influencia demoníaca era a través de la idolatría. Ahora, cuando el cristianismo hizo frente a la idolatría, por ejemplo, a la idolatría grecorromana del siglo IV después de Cristo, las fuerzas demoníacas se vieron obligadas a cambiar su principal arma, que en ese entonces era la idolatría politeísta, y tuvieron que cambiar esa idolatría politeísta a basarla quizás en figuras, en objetos, producto del sincretismo que se dio en aquella época dentro del seno de la iglesia. La falsa religiosidad, por ejemplo, la ignorancia y el dominio de una iglesia muy mal enfocada fueron de las estrategias fundamentales que rindieron grandes frutos al bando enemigo durante la Edad Media. Ahora, cuando la reforma protestante
contrarrestó y socavó estas estrategias utilizadas por más de 1000 años por el enemigo, una vez más, este se vio forzado, se vio obligado, ¿no?, a cambiar su principal arma de guerra, que en ese caso era la falsa religiosidad que había utilizado durante toda la Edad Media, y decide cambiarla por las nuevas ideologías, ¿no?, que surgirían en el mundo moderno. Los últimos siglos, sin lugar a duda, el enemigo ha bombardeado la humanidad, ha bombardeado la iglesia con un humanismo orgulloso, con un racionalismo desconcertante, con un existencialismo que solo busca negar la existencia de Dios, con un positivismo que se contradice en la mayoría de los casos, con un criticismo con muchos prejuicios, que no es objetivo, con un idealismo que no tiene ningún tipo de esperanza y con un pragmatismo que no toma en cuenta lo que la Biblia enseña. Así podríamos mencionar una cantidad enorme de ideas, de variantes que han surgido en la edad contemporánea, en el mundo de ahora, donde el valor humano lamentablemente se ha limitado, se podría comparar con el valor de un pollo, y lo único que importa es ese sistema de oferta y demanda, y se vive sin lugar a duda en una sociedad líquida. Lo cierto es que muchas de estas ideologías han dado paso a buenos avances en el quehacer científico y al desarrollo económico, pero sobre todo han apartado al hombre de Dios, han apartado al ser humano de los principios absolutos, han apartado al ser humano de una moral bien definida y lo ha sumergido en un océano de verdades, supuestas verdades, ¿no?, que han dado como resultado una enorme carencia en la identidad, en el propósito y en el valor mismo del ser humano. El vacío existencial podríamos decir que hoy es más notable que nunca, pero la soberbia humana no le permite al ser humano humillarse y reconocer lamentablemente su falta de valor, de sentido, de propósito. Y sin lugar a duda el orgullo ha sido el principal aliado en este último tiempo del enemigo en esta guerra espiritual. A diferencia del siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo contrarrestó al politeísmo, y del siglo XV, cuando la Reforma Protestante contrarrestó ese catolicismo desenfocado, en los últimos siglos lamentablemente no se ha levantado una iglesia que, a pesar de sus diferencias, ¿no?, pueda trabajar de manera unida, pueda trabajar de manera intencional y pueda trabajar de manera orientada para contrarrestar las armas ideológicas utilizadas por el enemigo en la actualidad. La guerra espiritual en el siglo XXI es más desafiante que nunca. La iglesia no solo debe luchar contra las estrategias emergentes creadas en los últimos siglos por el enemigo, sino que también se debe afrontar a todas las estrategias pasadas, ya que muchos pueblos de la actualidad aún viven cautivos de muchas formas diferentes, siendo esclavos de la idolatría, de la falsa religiosidad y en la mayoría y en muchos de los casos también a posesiones demoníacas, lo cual aún es muy lamentable. Esta es una guerra espiritual multidimensional. Es una guerra que demanda conocer bien al enemigo. Es una guerra que amerita nuevas estrategias por parte de la iglesia. Es una guerra espiritual 2.0 o, en otras palabras, una guerra espiritual ya de segundo nivel. Dime qué piensas acerca de este video y del contenido presentado. Me gustaría conocer tus comentarios. Así que dale me gusta, suscríbete y comparte este video con aquellos que consideras que son espirituales y con aquellos que quizás no tanto. Dios te bendiga.